13. El día de hoy, 4 de agosto, vamos a tener la clase número 13 de la asignatura Psicología del Desarrollo Infantil. Voy a compartirles la pantalla para que revisemos el tema de hoy, que es un tema que creo que es importante y no tuvimos la oportunidad de profundizar en un inicio, ¿no? Que es pues la conducta motora. Vimos ahí algunas cosas acerca del gateo, del proceso del bebé desde que está, digamos, en una etapa como de recién nacido hasta que logra erguirse, caminar, etcétera. Pero no tuvimos la oportunidad de profundizar más en la importancia que tiene la conducta motora en el propio desarrollo infantil, ¿no? Entonces voy a poner la presentación para compartírselas y que vayamos avanzando con el tema, porque pues hay algunos aspectos ahí muy meticulosos, ¿no? Entonces, como les decías, la clase número 13, el comportamiento motor, la importancia de la conducta motora en el desarrollo infantil. La definición, bueno, en general hay muchas definiciones, ustedes mismos podrán encontrar en internet diferentes definiciones, pero digamos que dentro del amplio espectro del marco teórico que existe y los trabajos que existen alrededor del tema, pues se define como, digamos, la conducta motora, como, digamos, el comportamiento motor que incluye todo tipo de movimiento, desde espasmos involuntarios hasta acciones dirigidas a un objetivo, en cada parte del cuerpo, de la cabeza a los pies, en cada contexto físico y social, desde el juego solitario hasta las interacciones grupales. En ese sentido, pues bueno, el desarrollo de la conducta motora une toda la vida desde el primer movimiento fetal, es decir, desde que nacen hasta el final de la vida o hasta lo que sería el último aliento, ¿no? Entonces, el desarrollo de la conducta motora no termina. Ya este concepto lo habíamos planteado desde el principio, ¿no? Que no es casi circular el proceso del desarrollo humano. Entonces, no tendría por qué ser diferente en términos de la conducta motora, ¿no? Que se establece, sí, cuando nacemos, ¿no? Cuando tenemos el primer movimiento como bebés, ¿no? Hasta que, pues, digamos, termina nuestra vida, ¿no? Podríamos decir entonces que el movimiento se encarga de generar, explorar y gestionar las fuerzas físicas, esto pues a partir de los músculos, ¿no? Del desarrollo, digamos, bioesquelético del ser humano. Ahora, déjenme les quito esto, porque esto un poquito. Ustedes se preguntarán cuál es el papel del desarrollo motor o de la conducta motora digamos, en el proceso de desarrollo. Pues bueno, uno es el control adaptativo del movimiento, ¿no? Es decir, en cada punto del desarrollo, el control adaptativo del movimiento se basa en funciones psicológicas básicas. Porque, bueno, no olvidemos que al final el desarrollo humano y la propia conducta motora, pues como su nombre lo indica, tiene que estar muy relacionada con procesos psicológicos, ¿no? Este caso, pues serían procesos psicológicos básicos. Les puse aquí este esquemita para que vean un poco que, digamos, esto como un proceso, ¿no? Como un proceso adaptativo que parte de la percepción y la cognición sumado a factores sociales y culturales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se requiere tanto la percepción y la cognición como elementos que van a ayudar al niño, en este caso, a planificar y orientar sus acciones. Pero los factores sociales y culturales, desde luego que también van a tener un papel importante en tanto que estimulan y limitan, ¿no? O una o la otra, ¿no? Estimulan o limitan, pues las conductas las conductas motoras en este caso, ¿no? Entonces, pensémoslo como
algo que serían los comportamientos motores, que a su vez proporcionarán en ese sentido pues la materia prima o lo sustancial para que esté el proceso de percepción, el proceso de cognición y pues propiamente la interacción social, ¿no? Entonces, si tenemos presente que los movimientos generan información perceptiva, que así es como se le conoce, ¿no? Pues también vamos a tener entonces esta idea de que estos movimientos van a proporcionarle a los niños, digamos, los medios para adquirir el conocimiento sobre el mundo y las posibles interacciones sociales que va a tener a lo largo de su desarrollo o de las diversas etapas de su vida, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta postura del desarrollo humano o desde la visión de los sistemas de desarrollo, pues las conductas motoras o el comportamiento motor no lo podríamos entender de forma aislada, ¿no? Por eso les puse aquí estos tres elementos, porque no están divorciados del contexto social o del contexto cultural o ambiental, ¿no? Sino que están tan relacionados que los movimientos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿no? Están en un sistema corporambiental, por así decirlo, ¿no? O sea, el cuerpo y el ambiente, ¿no? Esta relación del cuerpo y el ambiente que se desarrollan en conjunto. Entonces, pues bueno, si pensamos que estos dos elementos van a ayudar al desarrollo o tienen un papel importante en el desarrollo de la conducta motora, entonces, pues también vamos a poder pensar que las habilidades motoras pues tienen mucho que ver con lo que rodea, ¿no? Con lo que rodea al niño o digamos estos estímulos que recibe de su entorno. Y pues de ahí parten un montón de cuestiones como la estimulación temprana, el juego como un medio para, digamos, conocer el entorno, ¿no? Y que desde luego brindan oportunidades nuevas y mejores para que pues el niño pueda aprender y conocer a partir de tomar acción en el mundo, ¿no? A partir de tomar acción en la sociedad o en el entorno cultural que lo rodea. Cuando digo cultural me refiero pues a que lo social y cultural están muy cercanos, ¿no? Yo me imagino que ya en alguna oportunidad tuvieron para revisar eso en sus clases de sociología o de ciencias sociales. Pero cuando lo tratamos de relacionar con lo biológico pareciera que nos cuesta trabajo porque lo vemos separado, ¿no? Pero justamente este tipo de teorías como la del desarrollo humano nos hacen dar cuenta que no es así, ¿no? Que la práctica del cuidado, por ejemplo, es una práctica social, es una práctica cultural que puede variar de un país a otro o pudo haber sido diferente en otra etapa de la historia, ¿no? En otro tipo de población a cómo es ahora o cómo será después, ¿no? Entonces pensemos lo que esas prácticas de cuidado, tanto para los niños como para las personas mayores, por ejemplo, pues pueden facilitar el desarrollo o limitar el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como consecuencia, pues también vamos a pensar que estas diferencias en la forma en que los cuidadores estructuran el entorno social o el entorno cultural, pues bueno, van a interactuar con los niños y afectar la forma de las nuevas habilidades, ¿no? Pensémoslo como las edades en las que aparecen por primera vez la forma de su trayectoria de desarrollo, pues es desde que nacen alrededor de hasta los 2 o 3 años, ¿no? Entonces pensemos también en la siguiente diapositiva. Un ejemplo pues podría ser la postura, ¿no? Aquí les pongo estos tres elementos que estarían muy relacionados: superar la gravedad, la base para la acción y el control postural dinámico, ¿no? Al final, pues bueno, son solo tres elementos, pueden haber más, ¿no? Pero quise poner estos porque considero que la, la acción o la conducta motora es fundamental dentro del desarrollo y es una de las conductas más importantes, ¿no? En términos de cómo el cuerpo va, digamos, desprendiéndose de la superficie de apoyo, de que es un bebé, ¿no?
hasta que, bueno, puede lograr levantar la cabeza o erguirse en 2 pies, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ese proceso de postura, pensemos que debe ser lo suficientemente estable. Ya vimos que también está determinado por esas otras cuestiones, ¿no? Como lo social, lo cultural. Pero debe ser lo suficientemente estable o lo mejor posible para crear estas condiciones que permitan al niño, pues, poder adquirir esta postura, ¿no? Desde manipular los objetos, ¿no? Hasta poder mantener una conversación cuando sean adultos o poderse dirigir de un lado a otro en su bicicleta, ¿no? Entonces eso, al final de cuentas, pues tiene que ver con el desarrollo de una postura, ¿no? Entonces, sí, el desarrollo de esta habilidad, ¿no? De esta conducta que después se vuelve una habilidad, ¿no? Se vuelve una habilidad en términos, pensemos lo que es porque guía y mantiene la percepción del ser humano en este caso, ¿no? O sea, desde que nace hasta que va creciendo, ¿no? Entonces, en este caso, les puse aquí que superar la gravedad sería uno de los más importantes, ¿no? Porque, bueno, digo, es como el primer paso, pues, ¿no? O sea, la gravedad pues no se ve, ¿no? Está oculto a la vista, pero al final representa un reto para los bebés, ¿no? Entonces, pues pensemos lo que, por ejemplo, cuando estábamos en el vientre, en el útero de nuestra mamá, ¿no? Pues bueno, ahí había una especie ya de, de ambiente, ¿no? Que podía permitir la facilidad de ciertas posturas, no había que ponerse erguido, ¿no? Sino que había este ambiente que permitía cierta contorsión o flexión, ¿no? Extensión de todo el cuerpo, estiramiento, ¿no? Etcétera, etcétera, porque estaba en lo que conocemos como el líquido amniótico. Entonces, pues bueno, a partir de las 16 semanas de gestación aproximadamente, ¿no? Y es a partir entonces que el feto alcanza pues sí, no su punto máximo, sino digamos que el crecimiento ocupa cada vez más espacio en el útero, ¿no? Entonces, muchos de los movimientos o posturas que hace, ¿no? Pues digamos que serían más fáciles, se complejizan cuando nacemos, ¿no? Porque ahí está la verdadera lucha contra la gravedad. Siento que es parecido a como cuando están en el espacio, ¿no? O sea, como no hay gravedad, pues es más fácil estar jugando con estos movimientos, etcétera. Pero ya cuando nacemos, ¿no? Pues el desarrollo postural empieza a verse como una especie de consecución de posturas, ¿no? Donde vamos a partir de las más erguidas hasta una base de apoyo que nos va a permitir trasladarnos de un lugar a otro o alcanzar objetos, ¿no? También, no sé, otra cosa que les puse aquí es la base para la acción, porque pues en general eso sería el dominio de la gravedad, ¿no? Que nosotros podamos identificar estos cambios relacionados con la edad en términos del desarrollo postural, desde los 0 meses hasta los 16 meses. Ya lo habíamos visto más o menos, me acuerdo, en las primeras clases, ¿no? Desde rodar que hacen los bebés, ¿no? O arrastrarse, o usar sus codos como un soporte para, digamos, desplazarse, sentarse, erguidos, gatear, etcétera, ¿no? O sea, todo ese proceso dentro de estos 0 a los 16 meses, pues bueno, ilustra todos estos cambios relacionados con el desarrollo postural, ¿no? Pero la progresión, pues desde luego está también muy condicionada, volvemos, a la estimulación social y a la estimulación que les había dicho cultural, ¿no? Entonces, el control postural dinámico sería la otra, digamos, la otra, el otro elemento, el siguiente paso, ¿no?
¿Por qué le puse aquí control postural dinámico? Porque no es estable, o sea, no es fijo, ¿no? Se puede pasar de gatear a sentarse, a erguirse, a correr, todavía no, pero bueno, intentar como a lo mejor sostenerse solos o con el apoyo de algún objeto, ¿no? Pero eso no quita que exista todavía un cierto balanceo, ¿no? Una cierta dificultad para controlar la postura. Entonces, cuando, no sé si han notado, han tenido la oportunidad de notar que cuando los bebés alcanzan a estar erguidos, son más sensibles a los estímulos que les rodean, ¿no? A toda la información que les entra a través de la percepción, ¿no? Entonces, bueno, pueden empezar a controlar no solo su movimiento de balanceo, sino empezar a recibir otro tipo de información alrededor, ¿no? Entonces, no sé, pensemos que mientras que nosotros como adultos, ¿no? Podemos tener más control acerca de esos movimientos o de esa postura, ¿no? Pues en los niños no es tan sencillo, ¿no? Incluso se tambalean o llegan a caerse. Entonces pensemos que pues la postura al final de cuentas sí es un ingrediente indispensable en cuanto a la habilidad motora, ¿no? Porque pues si no tuviéramos ese control de la postura, pues la mayoría de nuestros movimientos o nuestra conducta motora posterior pues serían imposibles, ¿no? Desde poder caminar o andar en bicicleta o sostener un lápiz, etcétera, ¿no? En la siguiente diapositiva les puse que otro de los ingredientes sería la locomoción. La locomoción no es refleja ni programada, además que requiere de práctica, ¿no? Entonces, a veces creemos que dentro del desarrollo todo lo que le pasa al niño ya lo trae ahí como innato, ¿no? En sus genes. Pero lo interesante de la locomoción, pues es justo eso, ¿no? Que es una especie digamos, mmm, conducta creativa en términos de que los bebés pueden aprender, digamos, a controlarla en la medida que practiquen, ¿no? Entonces, una conducta refleja podría ser, por ejemplo, cuando les ponemos un objeto en la mano y lo sostienen, pero la locomoción debe ser un proceso donde se aprenda a controlar de forma adaptativa el cuerpo, ¿no? Nuestros movimientos y pues van a mejorar, digamos, en la práctica hasta alcanzar, digamos, un rendimiento óptimo de acuerdo pues a nuestra etapa de vida, ¿no? ¿Qué otro elemento les pongo aquí? Pues bueno, les puse estos 4 que son los reflejos del recién nacido, las soluciones creativas, la importancia de aprender a caminar y la navegación con obstáculos. Bueno, en los reflejos del recién nacido, por ejemplo, hay uno que es el reflejo del paso del recién nacido, que ese es más básicamente cuando los bebés, los recién nacidos, se mantienen, digamos, erguidos, ¿no? Con los pies, pero lo hacen sobre una superficie, como la cama, ¿no? Y entonces ahí cuando están acostados boca arriba, pues mueven las piernas o hacen como una especie de patrón alterno, ¿no? Que pareciera que es como si estuvieran caminando o pataleando, ¿no? Que es el famoso reflejo del paso del recién nacido. Pero en realidad no es tal, ¿no? Porque pues no está, decimos nosotros que no requiere un control a nivel cortical, ¿no? A nivel del área cortical, sino que únicamente es una especie de etapa que desaparece a los 2 meses de edad, pero que interesante, vuelve a aparecer a los 10 meses o a veces hasta el año, ¿no? Cuando los bebés pues comienzan a caminar o están aprendiendo a caminar con el apoyo o con la ayuda de superficies o de los cuidadores primarios, etcétera. Entonces, pensemos que el hecho de que los recién nacidos produzcan esta especie de movimientos, ¿no? Pues ha abierto un canal hacia la investigación del desarrollo infantil en términos del sistema nervioso y cómo está integrado, ¿no?
porque cuando hablamos de bebés casi nadie quiere hablar del sistema nervioso de los bebés, no sé por qué, ¿no? Pero tiene mucho que ver con, por ejemplo, cómo este tipo de reflejos puede aparecer y luego desaparecer, ¿no? Y luego reaparecer. O sea, no es algo que ya no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, se trataría más de una maduración al sistema, una maduración a nivel del sistema nervioso, perdón, ¿no? En tanto que se inhibe ese reflejo después de los 2 meses, pero después hay un aumento de la mielinización. No sé si se acuerdan que en alguna ocasión les expliqué que la mielina es como esta grasita que rodea a la dendritas y al axón y propiamente la neurona, ¿no? Pues que la neurona pues, es la célula del cerebro. Entonces la protege, esta mielina la protege y cuando aumenta esta mielinización, pues se permite que estos pasos regresen al control o que vuelvan a reaparecer, ¿no? Pero pues bueno, no lo pensemos como algo reflejo, sino que es una especie de respuesta a algún estímulo, ¿no? Un estímulo, digamos, deliberado. También les pongo aquí esta de soluciones creativas, porque bueno, el niño de recién nacido sobre todo, digamos, es capaz de encontrar diferentes formas de resolver o de responder a los estímulos o a los problemas que le representaría moverse o trasladarse, ¿no? Entonces vemos que hay muchos casos donde los bebés cuando están boca abajo, pues empiezan a intentar moverse eh, con ciertas restricciones en su movimiento, ¿no? Que pues desde luego son obvias y que pues también están muy condicionados a los estímulos, a la distancia, a lo que les rodea, ¿no? Entonces, como ya hemos revisado en las clases pasadas, pues está esta cosa de que algunos usan sus extremidades para trasladarse, otros combinan el gateo con a lo mejor estar como boca abajo y utilizar el vientre como una especie de de apoyo, ¿no? Para combinar estos movimientos. Entonces, al final son digamos, precursores de lo que pronto será aprender a girar, aprender a gatear con el vientre, ¿no? O incluso aprender a hacerlo con los antebrazos. Porque pues al final esos son los precursores del gateo, ¿no? Y que desde luego son soluciones que el propio niño encuentra para poder moverse. Desde luego, pues esta también es una habilidad, olvidé decirles que también es una habilidad que está relacionada con aprender a caminar, en tanto que se trata de, digamos, una locomoción, ¿no? Que está relacionada con el equilibrio, con el movimiento y con, digamos, diversas formas de responder a las restricciones del ambiente, ¿no? Y que pues desde luego implica, estas soluciones creativas pues implica habilidades cognitivas del propio bebé para poder, digamos, alcanzar sus metas o acercarse a los objetos, etcétera, ¿no? En la siguiente diapositiva, ay no, pero me falta aquí navegación con obstáculos, que es un poco lo que les decía, ¿no? O sea, estar relacionado mucho con el poder iniciar una marcha a partir de las soluciones cognitivas que ellos desarrollan para alcanzar a moverse o empezar a moverse o digamos, estar como experimentando con estas posiciones, ¿no? Con la fuerza, con el equilibrio, etcétera. Entonces, pues, pensemos que es como pasar, ¿no? Esta navegación con obstáculos significaría, pues sí, propiamente ir navegando o irse trasladando de la percepción de lo que el bebé
percibe como un estímulo, a lo mejor alcanzar algún juguete o alguna superficie, ¿no? Pasar de la percepción a la acción, donde entonces el bebé ya va a ser capaz de acercarse o intentar acercarse lo más posible, ¿no? Y eso pues desde luego hace que la locomoción, que el movimiento sea funcional, ¿no? En la siguiente diapositiva les pongo pues esta imagen que está, digamos, pues es muy gráfica, ¿no? Acerca de las ciertas rutinas formales de masaje y ejercicio utilizadas en África, India y el Caribe, que facilitan el desarrollo mutuo, ¿no? Aquí en la A tienen al bebé boca abajo, bueno, recargan las piernas boca abajo y le están con el dedo índice ahí dando un masaje, ¿no? En su espalda. En la B es similar, pero lo tienen como de lado y levantan uno de sus bracitos. Y en la C, pues ya es un poco más arriesgado, ¿no? Luego tienen de los pies boca abajo. En la D vemos aquí lo que se supondría sería la mamá, que proporciona o facilita la práctica para sentarse, ¿no? O sea, cuántas veces no hemos visto que también justo el desarrollo de la conducta motora está muy relacionado con el entorno y los estímulos sociales y culturales, ¿no? En este caso, pues su mamá funge como está proporcionándole esta especie de ayuda para que él pueda sentarse, no una vez, ni dos, ni tres, ¿no? O sea, una serie consecutiva para que toda esta práctica lo lleve a una postura, ¿no? Digo, independiente ya de su mamá. En la E y la F está ya propiamente cuando el niño puede pararse en sus dos pies y empezaría la práctica de caminar en una postura erguida. En la siguiente diapositiva hablaríamos ya, acuérdense que hasta ahorita llevamos postura, locomoción y acción manual. La acción manual está muy relacionada con la motilidad espontánea. Bueno, aquí les puse como más una definición del lado izquierdo, ¿no? Pero digamos que pues al final de cuentas la acción manual pues es agarrar cosas con las manos, ¿no? Tener este comienzo de intentar agarrar las cosas, tener acciones manuales fuera del útero, ¿no? Donde los bebés desde luego requieren para poder hacer estos movimientos, pues una base postural, una postura, ¿no? Estar erguidos, etcétera, ¿no? O bueno, no necesariamente, pero digamos que va a ayudar, ¿no? Por eso que les puse son acciones manuales que comienzan prenatalmente, pero fuera del útero. Los bebés requieren una base postural estable. Entonces, en ese sentido, les puse aquí esta palabra, esta frase de motilidad espontánea, porque al final, como todas las acciones manuales, aparecen muchísimo antes del nacimiento, ¿no? Los fetos de 10 semanas se conocen, ¿no? Porque se ha investigado, se ha trabajado acerca del tema. Aún dentro del útero, pues están moviendo sus brazos, sus piernas, mueven los dedos, ¿no? Aprietan los puños, se extienden las palmas de las manos, etc. A las 14 semanas hay otro tipo de movimientos o motilidad espontánea, ¿no? Que está más relacionada con el estar tocando su cordón umbilical o la superficie uterina o patear, ¿no? Y a las 16 semanas los niños ya hacen otro tipo de motilidad que sería, por ejemplo, llevarse su mano a la boca o para chuparse el pulgar o incluso, digamos, poder abrir la boca con anticipación, ¿no? O estar como en este ejercicio. Que al final pues son movimientos espontáneos, ¿no? También lo mismo pasaría con los brazos y las manos. Y ya cuando nacemos, pues a partir del primer año empezamos ya a profundizar en los movimientos de los brazos, girar las manos, mover los dedos, ¿no? Agitarlas o incluso muchos niños que también les gusta como frotar o golpear rítmicamente
los objetos con las manos, ¿no? Entonces todo eso, pues al final de cuentas, son los primeros movimientos o las primeras acercamientos que hacen con sus manos, ¿no? Otro que les puse aquí, otro punto, es el de alcanzar y agarrar objetos o superficies, porque pues bueno, al igual que en la locomoción, aquí están muy relacionadas las influencias contextuales o el contexto del cuerpo, ¿no? Este entorno físico, este entorno del ambiente, que al igual que es social y cultural, pues también va a afectar el desarrollo de las habilidades manuales de los bebés, ¿no? Forjando, digamos, una especie de trayectorias en el desarrollo, en términos de que a lo mejor algunos van a aprender a alcanzar el objeto, no sé, pensemos aleteando los brazos, ¿no? O van a aprender a alcanzarlo de manera más como, digamos, intentando levantar los brazos, ¿no? En presencia de algún objeto. Claro que ninguno de los dos se tendría el éxito inmediato, sino que es una especie de percepción-acción a partir de, del estímulo que ven y la acción dirigida, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que tenemos más o menos los 2 años de edad, eso desde luego que va cambiando, ¿no? Empezamos a tener otra de las habilidades que se desarrollan también aquí, es esta confianza entre que existiría ya entre el objeto y la mirada, ¿no? O sea, pasaremos de la percepción a acción a una cosa muchísimo más sofisticada, ¿no? Entonces, otro tema que les pongo aquí es el de explorar objetos y habilidades con herramientas. Pues bueno, el explorar objetos está también muy relacionado con lo que les decía anteriormente, ¿no? Con esta percepción, acción y con el querer alcanzar este objeto, ¿no? Con esta exploración que se puede hacer tanto manual como visual e incluso oral, ¿no? Con el aumento de todas estas habilidades, pues la exploración de los objetos se volvería muchísimo más, en términos, se le llamaría una exploración multimodal, ¿no? Porque al principio los bebés usarán sus manos no solo para llevar objetos a la cara o mirarlos o morderlos o explorarlos, ¿no? Pero la mayor fuerza de agarre que permite a los bebés, digamos, esta alternancia entre mirar y tocar, pues tiene que ver justamente con el agarre, ¿no? Con las habilidades manuales que van a ir progresando más allá de la mera sujeción, ¿no? Pronto se va a alcanzar a levantar, frotar, apretar o manipular objetos, por decir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al explorar los objetos, aparecen estas otras habilidades con las herramientas, ¿no? El uso de las herramientas, pues también tiene que ver con algo cultural y desde luego tiene que ver con, digamos, acciones tempranas que van a depender de acciones motoras previas para su ejecución, ¿no? Por ejemplo, los golpeteos que hacen los bebés, ¿no? Que se convierten muy pronto en un cierto martilleo, ¿no? O los dibujos que hacen en preescolar. Al final de cuentas se trata de explorar las relaciones entre objetos y superficies para preparar el escenario e utilizar, digamos, los objetos como herramientas efectivas. ¿Efectivas en qué sentido? Pues en el sentido de que requieren que sea el bebé quien perciba que un objeto está más allá de sus capacidades para que se reconozca en que ese objeto al final le puede servir, digamos, como un medio para aumentar sus habilidades y ejecutarlos posteriormente, pues bueno, ciertos movimientos necesarios para usar la herramienta, ¿no? Otro ejemplo podría ser relacionado con eso, pues los niños que, pues, los bebés muy pequeños que perciben cuando un objeto está fuera de su alcance y, digamos, conforme pasan los meses, van utilizando ciertos objetos que los ayuden a alcanzar ese objeto, ¿no? Como, digamos,
algún palo o algún anzuelo o o sea, que utilizan los otros objetos como medios o como herramientas, ¿no? Para alcanzar su objetivo inicial. En la siguiente diapositiva les pongo la acción facial, que sería otro elemento importante dentro de la conducta motora, sobre todo porque es en la cara, pues siempre ha sido nuestro principal medio de comunicación, ¿no? Nuestra principal herramienta de comunicación. Entonces, cuando nacemos, todas las partes de la cara completan, digamos, comienzan a moverse, ¿no? Incluidos los ojos, los labios, la nariz, ¿no? Pero hacen una especie de movimiento espontáneo. Posteriormente, ¿no? Cuando nacemos, pues ya hay otro tipo de acciones faciales muchísimo más complejas, como por ejemplo, pensaría a lo mejor en succionar o comer o hablar, ¿no? Incluso tragar. Todas estas vocalizaciones o expresiones faciales que hacen los niños mucho también son fundamentales en términos de la comunicación, ¿no? Los movimientos de la cabeza, los ojos. Entonces, les pongo aquí pues de tragar, chupar y masticar, porque al final son acciones que implican una coordinación, ¿no? Por ejemplo, a la hora de amamantarse, ¿no? O los recién nacidos en el caso, ¿no? Mover la lengua, las mandíbulas, los labios, ¿no? E incluso poder tragar, o sea, poder hacer esa conducta de llevar el líquido a la faringe y poder, digamos, llevarlo hacia el esófago, ¿no? Desde luego eso es también una especie de coordinación, ¿no? De patrones que se llama el patrón de succión, deglución y respiración, ¿no? Que está en una, digamos, en tiempo de 1-1, 1-2 o 2-1, ¿no? Entonces, tampoco es tan sencillo, digo, hoy ya lo hacemos pues automáticamente, ¿no? Pero el simple hecho de masticar elementos sólidos, pues es un paso también difícil, ¿no? Poder pasar de la lactancia a los alimentos sólidos es más complicado de lo que pareciera, porque pues bueno, los alimentos primero hay que masticarlos, pero después deglutirlos, ¿no? Y los recién nacidos, por ejemplo, pueden aplastar un pequeño trozo de plátano y moverlo alrededor de la boca con la mandíbula y la lengua. Sin embargo, pues bueno, eso no significa que va a tragarlo, ¿no? Que lo va a deglutir. Otro sería también el gesto facial y el habla, que pues como les decía son expresiones faciales que desde luego implican un medio de comunicación, ¿no? La risa, las muecas, incluso esta imitación que hacen los niños de Perdón, es que tuve que quitar el sonido porque era demasiado invasivo el sonido de fuera. Pero bueno, como les decía, o sea, esta especie de gesticulación, de sonreír, o incluso el llanto o el dolor, pues también refleja una cierta expresión, ¿no? O sea, nos comunica algo al final de cuentas. Entonces, esta producción de gestos faciales en los recién nacidos, pues también una habilidad que lleva a un proceso complejo, ¿no? Por ejemplo, pensaría en la percepción visual o la mirada, ¿no? Que implica lograr apuntar los ojos en la dirección digamos, intencionada, ¿no? O sea, donde quieren mirar, ¿no? La dirección correcta. Pero implican más allá de mirar, de mover los ojos, ¿no? Implica desde luego una coordinación del cuerpo, del cuello, de la cabeza, ¿no? Para poder lograr ubicar en la dirección deseada, ¿no? Todos los recién nacidos
pues apenas empieza este proceso, ¿no? La cabeza, claro, es un problema en cuanto a términos de controlarlo, ¿no? Por lo general, los niños miran cualquier cosa, ¿no? Esté de frente o esté al lado de ellos, o digamos, incluso después de que logran mejorar su postura y los bebés ya logran sentarse o gatear o caminar, gran parte de lo que ven o de lo que perciben no es una cosa intencionada, sino que es más bien circunstancial o oportuna, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sería en general ese, ese el tema con la acción facial, ¿no? Porque pues refleja muchas de nuestras habilidades sociales, ¿no? En términos de lo que ahora nos funciona, ¿no? Que son habilidades sociales muy preciadas y que son básicas, como poder comer, hablar, hacer gestos faciales, beber, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas habilidades pues va a desencadenar, digamos, una nueva cascada de interacciones posterior, y pues en los bebés el tipo de acción facial que puedan llegar a solucionar pues los va a llevar a distintas partes de explorar su rostro, ¿no? Y de sus gesticulaciones. Entonces, bueno, de manera de resumen, les podría decir que el estudio del desarrollo motor, pues es realmente el estudio del desarrollo de la conducta motora, ¿no? O del desarrollo conductual, porque al final de cuentas es una ventana que nos va a llevar a procesos muchísimo más generales del desarrollo, ¿no? El que es, por ejemplo, el movimiento, que es algo que podemos observar y que podemos medir, ¿no? Pero bueno, por mi parte sería todo acerca del tema. Creo que ya es la última diapositiva. Voy a detener la... Acuérdense que estamos ya rayando en el final del cuatri. Ya algunos de ustedes empezaron a mandar sus trabajos. Les sugiero que se apuren porque pues ya el cuatri acaba, me parece que el 19 de agosto. Entonces, pues lo ideal sería que ustedes enviaran sus tareas antes del martes o miércoles 17 para que podamos tener un tiempo de ver qué cosas quedaron sin, digamos, como pendientes de aclarar o que no quedaron tan bien, ¿no? Tan claras, y entonces, pues bueno, en la semana de recuperación podríamos retomarla en alguna clase, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.